Hola, hola, bienvenidos a Campestre al Aire, el podcast de la Clínica del Campestre, un espacio que creamos para tener conversaciones sobre salud y todo lo que nos rodea, pero más allá de la consulta. Me llamo David Muñoz, soy médico anestesiólogo, especialista en el tratamiento del dolor y como siempre, hoy me acompaña el doctor Carlos Rodríguez, especialista en la articulación de la rodilla. ¿Qué más, Caliche? ¿Cómo estás? David, ¿qué más, hermano? Aquí tocando un tema, una persona muy interesante, tema de moda, a ver hasta cuándo vamos a durar en este mundo nosotros, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de algo que a todos nos interesa, pero probablemente pocos sabemos cómo lograrlo y es vivir más, pero vivir mejor. Para eso invitamos al doctor Ricardo Restrepo, médico internista de la clínica, que se ha dedicado a estudiar, aprender y a entender el tema de longevidad. La idea es tratar conceptos y recomendaciones sencillas que todas las personas puedan seguir fácilmente y así lograr una vejez más saludable. Entonces, acomódense que esta charla va a estar bien interesante. Doctor Ricardo Restrepo, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, David? ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación al podcast. Como decía David, pues soy médico internista de la clínica y aunque no soy un experto en longevidad, es un tema que está de moda y es un tema apasionante que creo que nos obliga a estudiar a todos los médicos internistas y casi que a todas las especialidades médicas, como lo han venido viendo todos ustedes en los reportes poblacionales. Hay una inversión de la pirámide poblacional, cada vez somos más las personas adultas y cada vez duramos más tiempo. Entonces la consigna, como bien lo decían al principio, no es cuántos años duramos, sino tratar de durar lo mejor posible y llegar a una longevidad exitosa y sana. Bueno, Richie, empecemos preguntándote cuál es la diferencia más importante entre vivir más y vivir mejor. O sea, todos decimos queremos llegar a los 90 años, pero se nos olvida cómo queremos llegar. Entonces, ¿por qué no es lo mismo sumar años que sumar vida? ¿Cuál es la diferencia clave entre vivir más años y vivirlos con calidad? Bueno, David, quizá esa es la pregunta más interesante y por lo cual he motivado a estudiar sobre longevidad, porque longevidad es no los años que uno llegue en el calendario, sino la calidad con la que se lleguen esos años. Hace poco leí una frase que me gustó mucho y era, no eran cuántas velas sopladas en el pastel, sino cómo bailabas la última fiesta, ¿cierto? Entonces, la idea es que los pacientes empiecen a trabajar desde ya para la longevidad, que empiecen a cultivar los hábitos saludables que nos permitan llegar muy lejos en la vida, pero con buena calidad. O sea, morirse jóvenes lo más viejo que se pueda en la vida. ¿Qué es eso? Que cuando usted llegue a sus 90, 95, a la edad que llega, tenga autonomía, tenga capacidad ya de caminar solo, pueda ya hacer sus funciones de autocuidado, pero además tenga un disfrute de la vida, que la vida no se nos vaya solo en comer, bañarse, vestirse y sentarse en un sofá a ver televisión. Para eso hay muchas estrategias claves y es lo que más se ha estudiado hasta ahora. Eso es lo que llamamos longevidad. Richie, una pregunta, pero si uno fuera como a enfocar en tópicos, cuando uno le esculca un poquito acerca de este tema, lo hablan en parte metabólica, parte neurológica, o sea, ¿cuáles son los términos o las diferentes áreas de la longevidad donde vos como médico y uno como paciente se debería enfocar? Bueno, entonces la longevidad tiene unos pilares. Eso es como una pirámide y los pilares se deben de cumplir en orden. Yo creo que el primer pilar y el más importante que hace la diferencia en todo es el ejercicio físico. O sea, los pacientes tienen que hacer ejercicio físico, tanto aeróbico como ejercicio de fuerza. Hay varios estudios que dicen que hay algunos ejercicios mejor que otros, pero yo le digo a los pacientes, el mejor ejercicio es el que usted sea capaz de hacer, el que usted disfrute y el que usted tenga la disponibilidad de hacer. Porque si cogemos a una persona que nunca en la vida ha nadado y le decimos que este es el ejercicio que más le va a ayudar para la longevidad es nadar, probablemente no lo vaya a disfrutar. Pero si esa persona en el pasado o años recientes jugó squash o tenis o pádel
y disfruta haciendo eso, es mejor que haga ese ejercicio y no que esté forzado a hacer algún otro tipo de ejercicios. Que si tenemos claro que el ejercicio físico, principalmente el ejercicio de fuerza, hay unos estudios que muestran que liberan una proteína que se produce en el riñón que se llama la proteína cloto. Esa proteína tiene efectos neuroprotectores y efectos sobre la longevidad. Entonces haga el ejercicio que usted quiera, pero también le meta ejercicio de fuerza. Y esto es muy clave a la hora de la vejez, porque es que los pacientes dicen, yo sí quiero llegar a los 90, 90 y punta, 100, a la edad que usted quiera llegar, pero ¿cómo quiere llegar? Quiere llegar caminando, quiere ser capaz de hacer su mercado solo, si tiene que ir a visitar algún hijo al exterior o hacer algún viaje por ocio, quiere ser capaz de poner su propia maleta en el compartimento superior del avión. Y para eso se necesita el músculo y se necesita fuerza y estar activos, estar fit. Casi que lo vemos en casi todas las áreas de la medicina. Carlos que opera rodilla, David que maneja el dolor, vemos que pacientes con dolores crónicos como fibromialgia se le envía que hagan ejercicio para que mejoren la masa muscular o algunas veces patologías de rodilla, lo que dice el ortopedista es haga fortalecimiento, haga fisioterapia, o sea, mantenerse con el ejercicio. Creo que es el pilar número uno. Pilar número dos sería la nutrición. Indudablemente, alimentarse bien y alimentarse bien debe incluir evitar al máximo pues, grasas saturadas, comidas ultraprocesadas, colorantes raros, exceso de conservantes y a la vez tener una buena dieta a base de antioxidantes, que los antioxidantes los vemos principalmente en las frutas, en las verduras, en los vegetales frescos. Entonces creo yo que esos son los dos pilares fundamentales en cuanto al envejecimiento saludable. Hay otros pilares, no es que sean menos importantes, van en la misma pirámide, la parte mental, mantenerse activo mentalmente, entonces eso es aprender cosas nuevas, trabajar, hacer trabajo en la comunidad o las personas que son pensionadas, no encerrarse en un apartamento que se les olvida manejar, que se les olvida salir, las habilidades sociales son muy importantes. Y en esto también cuenta la parte social. Las interacciones con las personas son fundamentales. Vemos mucho eso en las personas de edad cuando se le empiezan a morir sus pares, se le empiezan a morir sus familiares, el amigo con el que iba a misa, la del costurero, con el que jugaba billar, entonces empiezan a quedar solos y empieza a haber un aislamiento social y ese aislamiento social disminuye capacidades cognitivas, disminuye físicamente, puede generar depresión y eso acaba con los años de vida. Y si creyera yo que el último pilar son los chequeos cardiovasculares frecuentes, ¿cierto? Entonces hay que ir al médico con cierta frecuencia. Para eso pues está el internista o el geriatra o el médico de cuidado primario para que esté revisando la persona, porque no vale de nada la pena que yo tenga un cuerpo sano, haga ejercicio, esté fit, fuerte cardiovascularmente, me esté alimentando bien, consumo de antioxidantes, baja dieta en grasas saturadas, bajo en conservantes, que tenga mi parte mental sana, que tenga buenas relaciones interpersonales con la comunidad, pero que fallezca a los 70 años por un cáncer de próstata que puede haber sido prevenible, que fallezca por un cáncer de colon por unos antecedentes familiares que nadie me revisó, o que tenga alguna enfermedad cardiovascular por una hiperlipidemia familiar o algún problema que nadie revisó. Entonces, eso podemos hacer desde el área de la prevención. Creo yo que son los 5 tópicos más importantes cuando hablamos de longevidad. Richie, bueno, para resumir ahí lo que acabaste de decir, entonces, 5 tópicos que son nutrición, que son ejercicio, que es la parte social, que es la parte cognitiva y los chequeos frecuentes con el médico, pues, de confianza. Ahondemos un poquito como en cada uno, no muy extenso, pero algo como para que a la gente le quede algo fácil de entender, algo que lo puedan hacer todos los días y empecemos con la nutrición. ¿Hay alguna dieta recomendada? Pues con tantas dietas que salen últimamente ya uno no sabe si el pan es el enemigo o el arroz. Entonces, ¿hay alguna forma de comer que realmente funcione para vivir más y a largo plazo?
Sí, cada vez vemos más dietas, más indicaciones, incluso algo preocupante, y es que personas que no son del área de la salud, o sea, que no son médicos o nutricionistas o nutriólogos recomendando dietas mágicas o dietas para vivir más. Que, que sí es claro. Hay un tipo de dieta que ya está en los estudios, que ha superado las pruebas del tiempo, los estudios epidemiológicos, todo este tipo de estudios que sabemos los médicos, y es uno tener una dieta mediterránea, digamos así, que ese es el tipo de dieta que más evidencia tiene en cuanto al manejo de longevidad y el manejo de enfermedades cardiovasculares. La dieta mediterránea no es tan fácil como uno piensa, no es vaya como a pescado y tome vino, que con eso solo se va a mejorar, ¿no? La dieta mediterránea, como está ya reportado en los estudios, tiene algunas limitantes, por lo cual hace que no todo el mundo la cumpla estrictamente. Y la idea es cumplirlo lo más estricto posible, porque si uno se adhiere lo más parecido al estudio, pues puede decir uno que esos resultados me van a funcionar a mí, ¿cierto? La dieta mediterránea básicamente es entre 2 y 3 porciones de verduras al día, 2 porciones de frutas diarias, más de 3 porciones de leguminosas a la semana, o sea, garbanzo, frijol, arveja, lenteja. Eh, Proponen el consumo de una copa de vino al día, aumentar el consumo de aceites, principalmente solo oliva, o sea, que su principal grasa culinaria sea aceite de oliva, limitar el consumo de carnes rojas y aumentar el consumo de pescados y pollos o aves, o sea, lo que conocemos como carnes blancas y carnes magras. Hay algunas modificaciones. La dieta mediterránea Maldash es una dieta baja en sodio, alta en potasio para prevenir hipertensión, pero ¿qué les digo yo a las personas? Bueno, hay que alimentarse lo más sano posible y ponerle un poquito de lógica. Todo va a ser más sano lo que venga natural. Es más sano una papa que el paquete de papas ultraprocesados, ¿cierto? Es más sano el arroz que el pan blanco de cualquier marca que uno sabe que lleva un mes en la alacena y no le da hongo, que está esponjosito, que sabemos que está lleno de ultraprocesados. Entonces, lo más natural posible, evitar grasas saturadas y esas ensaladas, esa fruta, lo más mezclado posible. Mientras más colores tenga un plato en cuanto a ensaladas y frutas, o sea, colores naturales, más antioxidantes tiene, más vitaminas y va a ser mucho más beneficioso para nosotros. Y si va a seguir alguna dieta en especial, que sea una dieta formulada por un especialista y que sea aprobado, ¿cierto? No es la dieta de donde suspendo todos los carbohidratos y hago una dieta keto para bajar de peso, que a largo plazo puede ser no lo más beneficioso cuando hablo de longevidad. Puede que sea una dieta muy buena para bajar de peso, pero no para hablar de longevidad. Siempre que es algo difícil, es difícil hacer dieta. Como es difícil hacer dieta, lo que uno tiene que hacer es que sean cambios en la alimentación que sean sostenibles a largo plazo. No hice dieta 3 meses, pero llegó el día del padre y de ahí para allá me descaché el resto del año, ¿cierto? Que sean cambios en la alimentación sostenibles a largo plazo. De hecho, una pregunta basada en el mismo tema que estamos tocando. Cuando hablamos de nutrición, también hablamos de salud metabólica, o en esas áreas fundamentales de longevidad se habla mucho de diabetes. ¿Qué tan importante es esto en el control de ella o la prevención? Porque muchas de estas enfermedades, como lo decías vos ahora, son prevenibles para aumentar esos años con calidad de vida. Lo que tenemos, Alice, que nos va a robar más calidad de vida y años son enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es lo que va a disminuir nuestra calidad de vida en un futuro y nos va a disminuir los años. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Que muchas de ellas son prevenibles: hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, hígado graso de origen metabólico. Y entre esas, precisamente la diabetes tipo 2, o sea, la diabetes que da a los adultos mayores, que usualmente está asociado a obesidad o a un aumento del tejido adiposo, se puede prevenir con ejercicio y con una nutrición sana. Si yo mantengo un peso corporal adecuado, si evito la acumulación de grasa, sobre todo de origen visceral, si hago ejercicio, si consumo baja cantidad de ultraprocesados o de carbohidratos de rápida
absorción de azúcares simples. Si disminuyo ese consumo, probablemente vaya a evitar la diabetes. El problema es que diabetes no es tener el azúcar alto. Cuando tengo el azúcar alto, tengo el diagnóstico de diabetes, pero es que la diabetes es lo que me lleva a infarto, a daño microvascular a nivel cerebral, entonces me va llevando una demencia vascular, entonces los pacientes pierden la capacidad cognitiva y un montón de funciones mentales que son importantes para la vejez. La diabetes me lleva a que yo cambie mi músculo por grasa. Entonces, en estudios con resonancia magnética y en estudios de necropsia de pacientes con diabetes se ve cómo se reemplaza las fibras musculares por grasa. Entonces usted puede que vea el mismo volumen del brazo y usted puede que mida como una cintilla y diga, el brazo mide X centímetros y es lo mismo que medía en la juventud, pero es que ese músculo ya no es el órgano metabólico como que funciona por la mitocondria, sino que es un músculo lleno de grasa que no nos funciona bien. Entonces hay unos enemigos muy claros: hipertensión, obesidad, dislipidemia, diabetes, y entre eso uno que por fortuna ya no vemos tanto en nuestro medio, pero sigue viéndose a nivel mundial, que es el tabaquismo. Digamos que son los cuatro enemigos más importantes para el corazón. Richie, bueno, yo creo que el tópico de nutrición está un poquito ya más aterrizado y entendemos pues que la dieta mediterránea es la que más se ha estudiado y la que más beneficios nos puede traer. Hablemos del otro tópico que tocaste, que fue el ejercicio, y yo quiero que lo pongamos como en palabras simples, de pronto Carlos también nos puede ayudar, es qué tiene que hacer la gente para que ese ejercicio sea rentable, o sea, para que ese ejercicio de verdad te ayude a tener una longevidad saludable, qué tipo de ejercicio se hace. ¿Hago ejercicio cardiovascular, hago ejercicio de fuerza, me reparto entre los dos? ¿Cómo hago? Lo ideal es empezar desde lo básico. ¿Qué es lo básico? Que la persona no sea sedentaria. Y la definición que a mí más me gusta de sedentarismo es todo el que hace menos de 150 minutos de ejercicio a la semana. O sea, uno debería de ser capaz de hacer por lo menos media hora los 5 días a la semana o 45 minutos 3 días a la semana. O sea, evitar el sedentarismo. Siempre es bueno combinar, como les decía, los ejercicios de fuerza en algunos estudios, no son unos estudios gigantes, pero muestran que hay secreción de algunas proteínas que son neuroprotectoras y que aumentan la longevidad. Entonces, hacer ejercicio de fuerza, de resistencia, porque este ejercicio me va a crear músculo. El músculo es un órgano metabólico fundamental. Hay dos órganos metabólicos fundamentales: el músculo y el adipocito. Entonces yo, si hago ejercicio de fuerza, aumento el músculo, aumento la cantidad de mitocondrias, aumento la tasa metabólica en reposo, mejoro la sensibilidad a la insulina y con eso puedo mejorar mi longevidad. Solo desde el punto de vista metabólico, pues recuerden lo que les decía ahorita, es que el músculo además es lo que va a hacer que yo me mantenga en una posición erecta normal, es lo que va a hacer que cuando camine no tenga lesiones musculares, es lo que va a hacer que cuando tenga 90 años y quiera ir a mercar pueda empujar el carro del mercado solo y no tenga que mercar en una silla de ruedas eléctricas, es lo que te hace que te puedas colocar una maleta en el maletero del avión, que puedas levantarte de una caída simple. Yo puedo tener 90 años, puede que no me fracture, pero me caí en mi casa y necesito levantarme. Yo necesito fuerza en los brazos y necesito fuerza en los cuádriceps para poderme levantar. Entonces es fundamental. Pero no podemos olvidar el ejercicio cardiovascular. El ejercicio cardiovascular mantiene, regula la presión arterial, disminuye el número de adipocitos, me mantiene un buen estado cardiovascular y como un fit cardiorrespiratorio, algunos médicos lo llaman así, que es súper importante para la vida. Y entre estos hay un ejercicio que está de moda para los que no son amantes del ejercicio, no vamos a hacer maratones ni Ironman, el ejercicio en zona 2 cardiovascular. Los ejercicios en zona 2 cardiovascular son ejercicios donde yo mantengo entre el 60 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Hay una prueba que uno le dicen, que el reloj inteligente, que mire las pulsaciones, pero hay un test mucho más fácil, que es el talk test. Si usted haciendo ejercicio es capaz de mantener una conversación, entonces ese ejercicio está en zona 2. Muy simple, si usted sale a caminar media hora todos los días, está haciendo ejercicio zona 2. Y si a eso le mezclas un poquito de resistencia, ya sea con bandas,
en la casa o algunas mancuernas o ejercicios con peso de su propio cuerpo, estás haciendo la tarea súper bien. Lo importante es no ser sedentario. Ya si hay alguna práctica, algún deporte por preferencia personal, le gusta el golf, le gusta el tenis, le gusta ir al gimnasio, pues lo complementa con ese ejercicio o se enfoca haciendo ese ejercicio, siempre evitando pues lesiones deportivas para no caer en problemas más adelante por un ejercicio mal hecho. Yo reforzaría un par de cositas, David. Y el ejercicio de fuerza es bien importante porque uno después de los 30 años pierde más o menos entre el 3 y el 5% de masa muscular y eso aumenta después de los 50 años. Es lo que hablamos nosotros de sarcopenia, que es como el envejecimiento muscular y eso tiene una gran implicación en el metabolismo, sobre todo en el metabolismo de la glucosa, porque el músculo es el que más retiene glucosa dentro de nuestros órganos y si no tenemos masa muscular, pues no hay donde almacenarla. Y uno que lo tocamos ahí marginalmente, que es los ejercicios que nosotros llamamos de propiocepción o equilibrio. Esos ejercicios de coordinación son fundamentales a medida que uno envejece porque evita caídas. Y realmente no es solo que la caída te pueda llevar a la muerte por un trauma craneoencefálico, sino que, por ejemplo, si uno se fractura la cadera por una caída, la tasa de mortalidad en el primer año por causas diferentes a las complicaciones de la fractura de cadera son altísimas, simplemente por el hecho de que no te mueves igual, porque te dan escaras, porque te da un problema respiratorio. Entonces los ejercicios de coordinación son otros de los pilares fundamentales dentro del envejecimiento. Entonces, estamos creo que enfocados bien en hacer ejercicio, estamos enfocados en comer bien, pero a veces se nos olvida lo que pasa por la cabeza y es un tópico que tocaste al principio, Richie. ¿Qué tanto influye el estrés crónico y la salud mental en el proceso de envejecimiento? ¿Eso lo vuelve a uno viejito más rápido? El que está relajado y tranquilo puede que viva más y mejor que el que está estresado y con problemas todo el día. ¿Eso influye, no influye? Debbie, yo le reforzaría una cosita en ese temita, el aislamiento. Ahora que nosotros estamos de moda de irnos a vivir a las casas fincas cuando somos viejitos, entonces también me gustaría que Ricardo en ese aspecto neurológico nos hiciera también alguna mención sobre eso. ¿No? Es muy interesante este tema, ¿cierto? Ese es el que yo pongo, a mi modo de ver, como el tercer pilar, ¿cierto? Ya hablamos de los dos primeros, pero en la pirámide, el tercer pilar, que es la parte mental. La parte mental está ahí en dos cosas para mí. Uno es el estrés, las enfermedades mentales como las enfermedades psiquiátricas o problemas psicológicos, y otro es tener el cerebro activo, ¿cierto? En cuanto al estrés, hay muchos estudios que lo muestran así, estudios pues con cierta relevancia epidemiológica, donde el cortisol te roba años de vida, ¿cierto? O sea, el estar estresado al tope, manejando una vida llena de problemas, ya sea por parte financiera, por presión del trabajo, por lograr metas profesionales, éxito, reconocimiento. Entonces ese estrés te roba años de vida, ¿cierto? Te roba años de vida y no solo calidad. Es muy importante mantener una salud mental. La salud mental es algo que cada vez le damos más importancia, que lo vivimos en la pandemia, que las enfermedades mentales están disparadas después de la pandemia. Incluso ahorita lo vemos con los adolescentes que nos llegan a consulta, adolescentes con un montón de enfermedades o somatización en el cuerpo de problemas de salud mental. Entonces, en cuanto a la salud mental, hay muchas estrategias, mindfulness, yoga, el propio ejercicio es otro de los beneficios del ejercicio. El ejercicio mejora los niveles de ansiedad, es un ansiolítico súper poderoso. Además, cuando hago ejercicio libero endorfinas, mejora la sensación de bienestar. Entonces, el ejercicio es fundamental para eso, pero también hay otras alternativas para el que diga, bueno, ya cumplí con mi media hora de caminada, no me pidan más, que es que a mí no me gusta el ejercicio, listo. Yoga, mindfulness, los distractores como los hobbies. Entonces, al que le gusta la mecánica y tiene un carro y lo arregla, le gusta jugar billar, la mujer que le gusta ir al costurero y hacer de pronto crochet o alguna manualidad. Eso es súper importante para la parte mental. ¿Cómo estimula uno el cerebro? O sea, ya lo tenemos en paz, ya tenemos el cortisol normalizado, ya no tenemos estrés, pero un cerebro que no aprende cosas nuevas es un cerebro que se va a envejecer más rápido.
Yo siempre les digo a las personas, no hay nada más interesante que aprender algo nuevo. Entonces, leer sobre longevidad si lo preocupa, si le gusta la literatura, entonces leer literatura. Hay cosas que estimulan mucho el cerebro, como por ejemplo aprender un nuevo idioma. Quizá no hay nada más retador que aprender un nuevo idioma, comunicarse con otras personas, aprender un arte distinto, aprender a tocar guitarra, fotografía. Es súper importante para mantener el cerebro activo y aprendiendo. Si yo mantengo el cerebro activo y aprendiendo, voy envejeciendo menos. Hay estudios que muestran que hay algo en neuroplasticidad neuronal y eso hace que cuando esté más adelante y tenga que aprender o cambiar un hábito de vida, sea más fácil someterlo que el que tiene un cerebro más rígido. Y en cuanto al aislamiento social, es importantísimo, ese es el cuarto pilar. Vemos que me jubilo y me siento en un sillón a canalear el televisor y a los 4 o 5 años ve uno la persona jubilada y uno dice, cómo ha perdido en cuanto a masa muscular, en cuanto a estado de ánimo y todo. Entonces, las conexiones sociales son muy importantes. Y aquí juega un papel fundamental la familia, o las personas que tienen algún culto religioso, la religión, la espiritualidad, pero el contacto físico real es supremamente importante a la hora de envejecimiento porque esto nos va a mantener mucho más sanos. No es el contacto a través de pantallas, no es el grupo de WhatsApp donde todos le hablamos al tío mayor, pero él responde casi que en automático. Y si vieron una serie que está en Netflix, es muy recomendada sobre esto del envejecimiento, que se llama Zonas Azules, van a ver que las personas de estas zonas azules, que son los lugares del mundo donde hay más personas por encima de los 100 años por cada 1.000 habitantes, siempre tienen contacto social, la comunidad los integra, van a algunas obras sociales de la comunidad o van a la parte religiosa, pero siempre están integrados o son útiles en la familia. Sentirse útil es supremamente importante. Entonces, esa tendencia, lo que dice Carlos, me jubilo y me voy para la finca, válido, válido, pero que no sea irse a la finca a aislar, porque si yo me voy para la finca y hago ejercicio en la finca y me alimento saludable y hago jardinería y tengo uno que otro hobby, pero si los fines de semana están yendo los amigos, los familiares, o yo estoy yendo a Medellín o en el lugar donde vivo participo de actividades de la zona veredal o el conjunto de caros de finca donde usted viva, es válido. Pero si yo me voy a la finca a aislarme y no vuelvo a ir a hablar con los amigos, no vuelvo a visitar familiares, no vuelvo a tener reuniones, estoy descuidando un pilar que es fundamental, que es la parte social. Que a la hora, la verdad, esa parte social te va a llevar de pronto más adelante a más ansiedad, más estrés o a una depresión y te va a robar tanto años de vida como calidad de vida en los últimos años. Ya pasamos por el ejercicio, pasamos por la dieta, pasamos por bajar el estrés y pasamos por no aislarlos. Y me parece muy interesante que en la pirámide que propones los chequeos médicos estén de últimos. Pues nosotros siendo médicos, algunas personas se hacen chequeos médicos cada 6 meses, otros no se revisan nunca, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importantes son esos chequeos médicos? ¿Cuál es la recurrencia o la frecuencia con la que yo tengo que ir al médico a hacerme chequeos? ¿Me tengo que meter un montón de exámenes cada año o con algunos exámenes básicos es suficiente para saber cómo estoy, cómo está mi salud y eso me ayuda a tener una longevidad mejor? Esta propuesta que yo hago de las pirámides y donde coloco los chequeos médicos al final, pues obviamente está apoyado en literatura que no ha leído, pero es una posición personal y tiene una razón muy lógica y es que la gran mayoría de cosas que hacemos los médicos en un consultorio no es prevención, sino que es diagnóstico precoz. O sea, yo no le prevengo la diabetes a un paciente porque venga aquí cada 6 meses y se haga algún examen de glucemia. El que previene realmente la diabetes del paciente en la casa cuando sale y hace ejercicio, cuando te alimentas bien, cuando mantienes el peso saludable, cuando evitas el exceso de azúcares y de refinados. Entonces es por eso que la colocamos al final. No es para que se olvide, sino para que entiendan que tiene mucho más peso las acciones cotidianas del día a día, como el ejercicio, la alimentación, el control del estrés, que el chequeo médico rutinario. El chequeo médico rutinario es supremamente importante, depende de muchas cosas.
depende de los antecedentes familiares, depende de las enfermedades de la persona y depende de la edad. Probablemente si es una persona joven sin muchas comorbilidades, hay unos chequeos básicos donde podemos ver su parte cardiometabólica. Es muy importante conocer su valor de glicemia, es muy importante conocer el perfil lipídico cada año, que de hecho las guías colombianas de lipidemia lo sugieren como un chequeo anual después de los 18 años. Es importante conocer eso, pero si el paciente además, por ejemplo, tiene unos antecedentes familiares muy altos de cáncer de próstata, pues hay que ir al urólogo a temprana edad o que no sea después de los 45 como una persona normal, hay que hacer el antígeno de próstata, hay que hacer el tacto por urología, lo mismo si hay una mujer con alto riesgo de cáncer de mama en la familia o condiciones particulares. Pues lo ideal es que nadie utilice tóxicos, pero si el paciente fuma, entonces hay que hacer un protocolo para detectar tempranamente nódulos pulmonares o lesiones premalignas, hay que enviarlo al toxicólogo, hay que hacer educación sobre el tabaquismo. Entonces depende básicamente de la edad del paciente, las enfermedades que ya tenga. Hay ciertas enfermedades que hay que hacer más recurrente los exámenes y algo supremamente importante que no podemos olvidar es la genética, ¿cierto? Siempre queremos vivir más años, vivir sanos y probablemente hay algo genético que influye ahí. Y hay personas que toda su familia ya han muerto después de los 100, probablemente vayas a llegar más temprano, pero tratar de que esa enfermedad te dé lo más tarde posible evitando las cosas que son prevenibles. Yo no puedo cambiar la genética, no puedo cambiar la edad, no puedo cambiar el sexo, pero sí hay muchas cosas en medicina que puedo cambiar. Yo creo que hay una cosa importante y me corregirá Ricardo, porque ahora lo vemos, y yo creo que en parte se va a la pregunta de David, que le piden unos exámenes constantemente. Entonces, mándame lipoproteína A y no tiene antecedentes, o mándame el TAC de corazón, pues para medir si uno tiene riesgo, la densitometría cada año, cuando a pesar de que tengan tratamiento, eso no cambia tan rápidamente, un índice de densidad mineral ósea bajo. Pero entonces, ¿cómo hace uno como en responsabilidad frente a una seguridad social y frente a un paciente que no esté orientado por redes sociales para llegar a orientar bien esto? Que yo creo que es la labor nuestra como médicos, o estoy equivocado. No, yo creo que la labor de uno como médico, realmente hay veces se piden muchos exámenes sin necesidad. Entonces yo creo que es muy importante que uno como médico tenga un criterio acertado, que consulte las guías internacionales, las guías nacionales que hay. Lo que dice Carlos es verdad. Entonces pedimos lipoproteína cada año y la lipoproteína varía poco. Hay estudios donde muestran que no varía, son unas condiciones muy específicas. Vemos mujeres que aún menstruan y tienen 50 años y ya tienen su primera densitometría. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era la indicación de esta densitometría si no hay un factor de riesgo para osteoporosis, vitaminas D cada 6 meses con pacientes sin factores de riesgo o sin deficiencia de vitamina D y exámenes que no son útiles, que muchas veces vemos exámenes de zinc, de cortisol en ayunas, sin un contexto clínico claro. Y para eso hay algo muy importante que le decían a uno los profes de antes. Si usted va a pedir un examen, primero sépalo interpretar. A mí no me sirve de nada pedir una resonancia de rodilla si yo no sé interpretar el examen y si el paciente viene aquí con la resonancia de rodilla y va a terminar donde Carlos y probablemente Carlos le diga, "Ah, no necesitaba la resonancia, pero con la radiografía lo que necesitaba era fisioterapia o esa lesión no se opera o esa lesión no se le hace seguimiento con resonancia". Entonces, si va a pedir un examen es porque lo sé interpretar, porque vemos muchas veces pacientes que llegan solicitando no, que es que yo quiero que me hagan el examen de zinc. Y uno dice, bueno, pero que, ¿cómo se interpreta esto? Si lo necesito o no necesito. Y lo otro es, uno pide un examen si le va a cambiar alguna conducta, pero hay exámenes que no me cambian ninguna conducta. O sea, como decía Carlos, yo tengo una mujer de 62 años que le hice el año pasado el diagnóstico de osteoporosis, que le iniciamos tratamiento para que él lo va a mandar una densitometría al otro año. Si uno, el tratamiento va a seguir siendo el mismo porque el tratamiento tiene una duración especificada. Y lo otro es que eso no me va a cambiar mayor cosa. Si me sale que hubo ganancia de masa ósea en cualquier segmento corporal evaluado, el tratamiento sigue el mismo, pero si me sale que la densitometría es igual o que ha perdido algo de masa ósea, el tratamiento sigue siendo el mismo,
desde que no haya un desencadenante claro de cambio de tratamiento como una fractura o alguna otra comorbilidad. Muy bien, Richie. Yo creo que están suficientemente explicados y claros los 5 pilares que tenemos que empezar a practicar para tener una longevidad más saludable. Y para ir terminando, quiero preguntarte sobre el tema de tecnología y el tema de medicina del futuro, pues que está tan de moda hoy ya con la inteligencia artificial. Hoy se habla de medicina personalizada, se habla de cambio genético, pareciera que fuéramos rumbo pues a vivir 120 años, pero ¿qué tan cierto es eso? O sea, ¿qué papel real juega la tecnología, la medicina de precisión en vivir más y en vivir mejor? Ya consiguió Carlos el libro. Bueno, es un libro donde nos muestra más o menos la revolución de la inteligencia artificial en medicina. Yo creo que hacia allá vamos. O sea, la ciencia médica ha avanzado a una velocidad gigante, al igual que muchas áreas de la tecnología y de otras ciencias. Y la inteligencia artificial es una herramienta que bien utilizada probablemente va a permitir desarrollar mejores fármacos, hacer tratamientos más precisos, entender un poco mejor cómo juega la farmacogenética, la genómica sobre nuestras enfermedades y probablemente sí vayamos a ser más longevos. De hecho, ya lo somos. O sea, nosotros somos más longevos. En este momento de la vida, en 2025, la esperanza de vida en la gran mayoría de países del mundo es mucho mayor de lo que era la esperanza hace unos 20, 30 años. Entonces, ya, de hecho, somos más longevos. Es probable que con todo esto vayamos a mejorar. El ejemplo que les pongo es en todas las áreas de la vida. Hoy, como Carlos me opera una rodilla, probablemente por artroscopia, y me hace alguna intervención en rodilla, es muy distinta a lo que se hubiera hecho en los 90, con cirugías abiertas, con más trauma, más infecciones, más difícil la recuperación. Entonces vamos avanzando a pasos agigantados. eh, Ustedes lo recuerdan y los pacientes, hace mucho tiempo yo no veo un yeso. Entonces ya el yeso circular que le enseñaron en medicina a colocar, ya eso no se ve, ya las férulas tampoco son tan comunes, ya cada vez tenemos elementos mucho mejores para inmovilizar al paciente que garantiza una mejor recuperación y una movilidad más rápida. Pasa lo mismo en medicina interna y en esta área de longevidad. Entonces vamos a tener diagnóstico más temprano de cáncer, vamos a tener quimioterapias más precisas, con menos toxicidad y más supervivencia. Tenemos ahora unos medicamentos nuevos para el colesterol. Incluso tenemos tratamientos que muestran reversión de hígado graso. O sea, de un montón de cosas que es lo que se muere la gente longeva, que es la parte cardiometabólica. Tenemos medicamentos que nos ayudan mucho sobre eso. Entonces, probablemente nosotros vayamos a tener una esperanza de vida mayor de lo que tenemos ahora y vayamos a llegar en mejores condiciones. Pero aún así, con la medicina de precisión, con la inteligencia artificial, con medicina personalizada, los pilares seguirán siendo los mismos. ¿Por qué? Porque yo para qué quiero llegar a los 120 años si no soy capaz de levantarme de mi sillón porque no tengo suficiente fuerza en los cuádriceps, no tengo suficiente fuerza en los músculos de la espalda para mantenerme en una posición de bipedestación, o sea, para mantenerme de pie. ¿O cuál es el objetivo de llegar a 110 años si ya no me acuerdo de comer, si ya no soy capaz de limpiarme los dientes solo, si soy totalmente dependiente del cuidado? Entonces ahí va a llegar un balance muy importante en la parte de la medicina. ¿Cuántos años van a vivir los pacientes y bajo qué circunstancias? Probablemente todos queramos vivir muchos años y mejor. Y ahí ya hay otros temas que son ya de reflexión para futuros podcasts o más adelante, de pronto otra persona que nos pueda ayudar con esto, y es la parte económica. Si vamos a ser capaces de vivir todos 120 años con un sistema de salud que no es solo el colombiano, los sistemas de salud a nivel mundial están muy golpeados porque las tecnologías médicas son costosas, porque los medicamentos son costosos. Si va a haber la suficiente población en la pirámide poblacional, personas económicamente productivas para sostener la pensión
o sostener los sistemas de salud para personas por encima de 100 años y que cada vez vamos a hacer más y cada vez vamos a estar más sanos y vamos a demandar más eh, plata del sistema o más exámenes o más consultas médicas. Entonces aquí se vienen unos temas bastante interesantes de debate desde el punto de vista de bioética, pero también desde el punto de vista económico. La parte bioética está más o menos claro, ¿cierto? Yo para qué voy a querer vivir hasta los 130 años cuando tengo un Alzheimer donde no soy capaz ni de responder por mi autocuidado. Eso más o menos está claro. Creo que nadie quisiera vivir muchos años, pero postrar en una cama. Pero la parte de economía de la salud, la parte política, la parte de pensiones, eso creo que es un debate que hay que darlo de la manera más técnica y más seria posible, sin populismos, pero sí hay que pensar cómo nos vamos a sostener y cómo nos van a sostener las próximas generaciones si vamos a llegar todos a esa edad. Sí, yo creo que ese tema es supremamente importante y aunque políticamente no es correcto y menos en estas épocas, pero el debate de la edad de jubilación, el debate de la ética dentro de la prescripción médica, hasta lo que decíamos ahora, cuánto examen, cuánto medicamento, cuánto alargar la vida, eso tiene muchas aristas y muchos puntos de vista que no nos podemos hacer ajenos a la discusión de eso en ninguna de las áreas que esté involucrada. Bueno, terminamos con varios temas pendientes por revisar. En algún otro podcast en el futuro los revisaremos. Pero creo que hoy nos llevamos pues varios tips muy buenos y también un poco más de motivación para cuidarnos gracias al doctor Ricardo y a sus conocimientos. Es importante este podcast que nos bajó un poco el lenguaje a algo más sencillo para poder entender este tema que a veces se puede volver un poco complejo. Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Campestre Árabe. Richie, muchas gracias. Carlos, gracias. Hombre, gracias a vos, Muchas David. gracias por la Yo invitación. creo que una cuñita ahí, ahorita mencionar las redes sociales nuestras, pero sería bueno que la gente que escuche el podcast nos sugiera temas también para que los toquemos dentro de los tópicos que los pacientes o los que estén viendo estos videos los quieran escuchar y ver. Sí, a los oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Campestre al Aire. Si les gustó, compartan el podcast y háganos sugerencias y propónganos temas para revisar. Ojalá que todos pudiéramos llegar a los 90 o 100 años con una longevidad saludable Aliviado. y aliviados, sí. Síganos en Spotify y en nuestras redes sociales, @clicampestre para no perderte los próximos episodios y nos escuchamos pronto. Bye bye. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación.